Bien, Sí. sí, ya. Bien, ¿qué me puede decir en términos bien generales lo que revisamos la clase pasada? La forma de clasificación, o sea, como las clases y los requisitos que tenían estos clasificadores para un sistema de cobertura. Sus deficiencias también. Ya, vimos algo de algunos conceptos de clasificación, ¿cierto? Vimos la diferencia entre, bueno, lo primero que vimos fue entonces la necesidad de tener datos de clasificación de la cobertura o de la tierra, ¿ya? De eso, de eso creo que lo discutimos, ¿vale? ¿Alguien me podría decir por qué creen que es importante que tengamos datos de clasificación de la tierra? Para poder predecir en el futuro también qué es lo que va a ocurrir, los cambios. ¿Ya? Hay una línea por ahí que va sobre que es necesario saber lo que tenemos hoy en día en términos de disponibilidad de tierra y de distribución de cobertura para poder hacer simulaciones en el futuro ante la eventualidad de distintos escenarios y ver cómo podría ser esos escenarios a futuro para justamente organizar un poco este recurso que es escaso, ¿ya? Prepararnos, qué sé yo, para escenarios, no sé, de cambio climático en condiciones optimistas o pesimistas o siguiendo las tendencias actuales. Esa podría ser una razón. ¿Ok? Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, pues estos sistemas entonces se alimentan de datos que pueden ser de, de distinto tipo. Teníamos datos de cobertura y teníamos datos de uso del suelo. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre ellos? La cobertura era... ay, se me fue la onda. Era que los elementos inherentes que están en el espacio, o sea, que estamos analizando en el campo, y el uso es las actividades que el ser humano le da a este espacio, a este campo. Ujú. ¿Verdad? Por ahí está la cosa, ¿cierto? La cobertura entonces es básicamente la descripción de los objetos biofísicos que están sobre la superficie de la Tierra, ¿ya? Que son inherentes y el uso es el desarrollo de las actividades que las personas hacen sobre esas cubiertas, ¿ya? Y también hablamos la semana pasada de que estos sistemas de clasificación tenían una cierta organización también, ¿cierto? Decíamos que habían sistemas de clasificación que eran de una manera y otros sistemas de clasificación que eran de otra manera. ¿Quién se recuerda de eso? Tenían una filosofía, otros tenían otra filosofía, Algunos eran jerárquicos y otros no jerárquicos. ¿ya? Habían unos que se llamaban jerárquicos y otros no jerárquicos y también habían otros, Los a priori y los a posteriori. ¿ya? Ok, ¿qué diferencias teníamos en esos, entre los a priori y los a posteriori? Los a priori tenían mucha o sea, menos flexibilidad porque las categorías ya estaban determinadas antes de hacer el levantamiento de información. Ujú. Y el otro, pero es más estandarizado y el otro es menos estandarizado, pero es mucho más flexible porque uno genera las categorías según las necesidades del estudio y del terreno. Ya, bien, ¿cierto? Esa es la diferencia principal. Hay unos que las categorías están dadas antes de que nosotros vayamos al campo a observarlas,
y cuando nos corresponde utilizarlo, pues tenemos que ajustar nuestra realidad a esas categorías que ya están hechas, ¿vale? Eso permite dar mayor generalización, pero es más rígido. Y los otros sistemas, pues son más flexibles en el sentido de que una vez que nosotros vamos al campo y observamos la realidad, luego volvemos a la oficina a desarrollar las categorías de acuerdo a lo que observamos. Eso nos va a permitir encasillar muy bien la realidad dentro de estas categorías, pero si queremos generalizar eso hacia otra zona geográfica, ¿ya? Pues vamos a tener problemas, ¿ok? Entonces eso es lo que nos pasaba. Bien, ¿y qué otra cosa más vimos? Vimos que estos sistemas, ok, vimos lo que eran los a priori y la posteriori, y también vimos algunos problemas que tenían estos sistemas. ¿Podríamos hablar un poco de eso? El propósito, ¿Ya? ¿Qué es eso? el fin para el que se hizo ese sistema de clasificación. Ujú. ¿Ya? Y particularmente, ¿cuáles son los problemas con esa Que pueden, característica? pueden ser distintos para los que uno los quiera utilizar. Ya. ¿Cierto? Eso es un problema bastante importante porque podríamos decir que es fundamental, ¿cierto? Si hay una herramienta que está diseñada para un propósito y luego nosotros queremos utilizarlo para otro, es muy probable que, pues, que no vaya bien de buenas a primeras, ¿cierto? Que tenemos que buscar, perdón, una adaptación. Entonces ahí ya tenemos problemas de propósito. Otro problema más. Estaba ese de que, no sé si también tiene que ver con el propósito, pero que no había logrado ser aceptada mundialmente, es como lo mismo, ¿no? Que no estaba como estandarizada para todo el mundo, algo así. Ya. Entonces, también teníamos ese otro problema, ¿cierto? Que dado que la, la cantidad de coberturas en la Tierra que nosotros podemos encontrar en la realidad es gigantesca, es cosa de que imaginen un poco su entorno y luego supongan entornos de otros lugares. Entonces, tener un sistema de clasificación que sea estándar para para todo el mundo es complejo, ¿cierto? Porque no es fácil justamente de homogenizarlo. Entonces hay una resistencia a eso y no hay sistemas que estén aceptados mundialmente, ¿ya? ¿Ok? ¿Teníamos otros problemas más o no? La consistencia, ¿Ya? ¿Y a qué se refiere con eso? que en algunos sistemas de clasificación tienen la descripción de las categorías como más, como que tiene más subsistemas, no sé cómo decirlo, pero que tiene más como clasificaciones, como que usted daba el ejemplo de la cobertura del bosque, que tenía mayores porcentajes que otra clasificación, que tenía menos rango. ¿A eso se refería con la consistencia? Ya, a ver, la consistencia, la consistencia nosotros hablábamos de, bueno, que era un poco, sí, justamente este problema de que los criterios que nosotros aplicamos para una y otra cobertura no eran uniformes. Entonces puede que en algún momento existieran sistemas que estuvieran más volcados, por ejemplo, a los datos de una naturaleza, ¿ya? Y digamos, em, digamos, ecosistemas terrestres, arbóreos, ¿cierto? Entonces, las alternativas de clasificación eran más numerosos, por ejemplo, para la clasificación de los bosques que para la clasificación del terreno agrícola o los matorrales. Entonces no eran consistentes, ¿cierto? Como que estaban un poco desbalanceados. Y la consistencia también creo que lo mencionamos, aunque los sistemas fallan al tener consistencia interna, es cuando las categorías en un mismo nivel del sistema tienden a confundirse, ¿ya?
de eso también hablábamos, que no sé, si decíamos que llegaba a un punto, a cierto nivel de clasificación, en donde decíamos, ah, bueno, de acuerdo a esto puede ser categoría A, pero a los 5 minutos volvíamos a hacer el mismo ejercicio y llegábamos a la categoría B. Entonces era muy fácil confundirse en categorías de un mismo nivel, ¿vale? ¿Ok? Eso lo hablábamos como de consistencia interna, ¿ya? ¿Qué otra cosa más hablamos? Hablamos acerca de algo de la mapeabilidad y del monitoreo, ¿no? ¿Algo dijimos de eso? ¿Se recuerdan de eso? No mucho. Bueno, decíamos que estos sistemas de clasificación, ¿cierto? Eh, muchas veces tienen problemas de mapeabilidad. La mapeabilidad es un concepto que lo mencionamos la semana pasada y decíamos que es la capacidad que tiene de discriminar una categoría claramente de la otra. Entonces, la mayoría de estos sistemas tiene problemas de mapeabilidad, ya que le cuesta diferenciar una categoría de la otra. Y más encima, tienen problemas de monitoreo, ¿vale? Porque el monitoreo, pues, requiere hacer un seguimiento de las categorías ya a través de cambios que muchas veces son más sutiles. Entonces, si ya le cuesta diferenciar, a lo mejor, estoy poniéndome un poco exagerado, bosque de pastizal, pues más le va a costar hacer las transiciones, por ejemplo, entre degradación o entre matorral, perdón, sí, degradación o conversión de cubierta agrícola a cubierta agrícola intensiva, ¿vale? Entonces tenían problemas de mapeabilidad y eso les da problemas de monitoreo, que es lo que en el fondo queremos conseguir con esto, ¿no? Queremos saber qué es lo que hay, pero luego en el tiempo queremos ver cómo esto evoluciona, entonces queremos monitorearlo, ¿ya? Y hay algo también que se me escapa y que era muy importante y que creo que también lo mencionamos acerca de estos nuevos sistemas. ¿Alguien me puede refrescar la memoria sobre el tema de que están basados de que la mayoría de los sistemas están basados en distintos criterios y no solamente en criterios inherentes a la cobertura? Hay algunas que incluyen criterios como el clima y eso Ya, hace que no sean como comparables unos con otros. ya, cierto. Y esa era la otra razón bastante poderosa que mencionábamos sobre que estos sistemas muchas veces no son tan utilizados o se resisten o realmente hay problemas de compatibilidad porque en la mayoría de ellos las diferencias en las clases vienen dadas un poco por los nombres de las categorías, ¿vale? Y para generar esos nombres de las categorías, para describir esas coberturas, muchas veces se mezclan otros criterios que son ajenos a la cobertura. Ahí hablamos, por ejemplo, de que hay en muchos sistemas de clasificación que mezclan el clima, ¿vale? Mezclan el suelo, que son cosas ajenas a la cobertura y no se centran en características propias de la cobertura o de la cubierta, ¿vale? Y eso era muy importante y eso hacía que, por ejemplo, que estos sistemas de clasificación tuvieran unas categorías que eran súper largas y cada vez más largas. Entonces, después ya teníamos un montón de categorías, cada una de ellas, perdón, con una diferencia muy sutiles unas con respecto a las otras y que eso nos hacía equivocarnos mucho, ¿vale? Y eso era un problema grave, que se construían basándose en otros atributos que no son propios de la cobertura, ¿vale? Decíamos que no eran inherentes a la cobertura, ¿ya? Y creo que por ahí llegamos, ¿vale?
¿Estamos? Profe, Ujú. que yo tengo notado que la definición, que como que en un escenario ideal, ojalá la definición de las categorías tenga relación con los elementos inherentes a la cobertura. Así como no que se base en eso, pero que tenga relación. Y no entiendo esa sutileza. ¿Cuál, perdón? Que la definición de las categorías tenga relación con los elementos inherentes. No como que esté basada en esos elementos, pero que tenga relación. Como que eso lo tengo notado como que era un escenario ideal. O sea, el escenario ideal que yo bueno, ideal desde la teoría de este tema de las clasificaciones, tiene que ver con que la descripción de las categorías sea hecha en base a elementos propios de la cubierta, ¿vale? Por ejemplo, un bosque de hoja ancha o bosque de conífera con 30 metros de altura, con 25% de cobertura. Eso es una descripción de una categoría, ¿vale? Basado solamente en elementos de la cobertura, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, sí, Ya. gracias. Y luego si usted pone, por ejemplo, bosque lluvioso templado frío, siempre verde, está metiendo cosas del clima, ¿o no? Está metiendo cosas biogeográficas. Claro. ¿Me explico, no? Sí, sí. Por ahí va el asunto, ¿vale? Entonces, uno de esos sistemas, por decirlo así, es más objetivo. Usted va al campo y dice, ok, bosque de caducifolio, 20 metros de altura, con un densiómetro mide la cobertura, ya, ok. Vale, pero luego va con la otra clave y empieza a ver un bosque siempre verde, septentrional, templado frío, húmedo. Bueno, ya ahí tengo que meterme con el clima, ¿o no? Tengo que ver en qué latitud estoy, en qué zona biogeográfica estoy. Y ahí empiezan un poco las sutilezas que pueden hacer que esta cosa empiece a patinar, ¿vale? Eso es un poco lo que hablábamos. ¿Ok? Bien. Entonces, hoy vamos a ver un sistema de clasificación que se llama el sistema de clasificación de cobertura de la Tierra. eh, el, el LCCS o también el CCS, ¿ya? Que es de la FAO, que es un sistema de clasificación que intenta hacer un sistema de clasificación estandarizado para todo el mundo, ¿vale? ¿Y por qué intenta ser estandarizado? Bueno, para suplir un poco las necesidades que estábamos hablando, que es un sistema de clasificación que se basa en estos elementos que se llaman clasificadores inherentes a la cobertura, ¿vale? Lo vamos a revisar, perdón, brevemente para, para luego meternos un poquito más en profundidad en las otras clases y para tener en consideración que va a ser el sistema de clasificación del cual nosotros vamos a utilizar la leyenda para trabajar con las clasificaciones que hagamos en el módulo, ¿ya? Entonces, este sistema de clasificación de la FAO tiene pues una definición y creo que esa definición la vimos la semana pasada, ¿ya? Donde decía que la cobertura de la Tierra se define como pues justamente esta cubierta biofísica que se observa sobre la superficie terrestre, ¿ya? Y una de las cosas también importantes y que se resalta en esa definición es que la cobertura de la Tierra, pues además puede ser considerada o debe ser considerada como un elemento que es explícito, que se explica por sí solo, que además otras disciplinas, ¿vale? Como por ejemplo la disciplina que tiene que ver con los estudios climáticos o la disciplina que tiene que ver con los estudios ecológicos, la distribución de especies, la biodiversidad ya, o desde el punto de vista a lo mejor de los intereses productivos, pueden utilizar la cubierta de la Tierra como referencia geográfica, ¿vale? Para utilizar en, en sus ámbitos más particulares. Ya dijimos que la Tierra es la fuente básica de masa y energía, ¿ya? Presente en todos los ecosistemas terrestres y que la cobertura de la Tierra pues representa los
elementos integradores de este recurso base que es la Tierra, ¿ya? Y además, la cobertura de la Tierra viene siendo la expresión geográfica la expresión de las actividades humanas sobre el territorio, ¿ya? Y también, pues, esta cobertura, pues, va cambiando, ¿vale? Con la expresión justamente de las actividades humanas. Y es importante saber entonces que esta cobertura, pues, puede ser utilizada como base de referencia para otras disciplinas. De hecho, me ha tocado trabajar en un proyecto ahora últimamente que tiene que ver con la modelación pasada y presente de los incendios forestales, y una de las variables que predice de mejor manera dónde se van a iniciar los incendios forestales, pues es la cobertura, ¿ya? Así que em, es importante, ¿ya? De nuevo volvemos a esa reflexión que es importante, ¿ok? Y ahí entonces en esta imagen pues tenemos dos coberturas, ¿cierto? Una cobertura de huertos y una cobertura de matorrales, ¿vale? En distintos niveles. El código 140 para huertos y el código 410 para matorrales. Vamos a ver un poco de dónde salen, ¿ya? Y vendrían saliendo de acá. Pues eso que está ahí entonces es la leyenda del LCCS o de este sistema de clasificación, pues hecho de la FAO, perdón, hecho para Chile, para un estudio que se hizo en el año 2014, ¿vale? Tiene 3 niveles, ¿vale? Tiene 3 niveles y luego en el primer nivel entonces ustedes tienen una descripción bastante general de las coberturas que hay sobre la superficie terrestre, y luego ya si quieren ir a temas más finos, ya en algunos niveles, pues hay mayor nivel de detalle, ¿vale? En este caso, pues hay mayor nivel de detalle para el tema de los bosques, ¿vale? ¿Ok? Y eso ya nos estaría dando pues un tercer nivel de detalle, ¿ok? Pero es el ejemplo de donde sale la imagen que les mostraba anteriormente del nivel 1, que eran cultivos, ¿ya? Para llegar al nivel 2, que era el 140, que eran huertos, ¿vale? Y para el caso de los matorrales, ¿ya? Estábamos en el 400, ¿cierto? Nivel matorrales, y luego el subnivel o el subconjunto de matorrales, pues eran la característica más simple, seguía siendo más simple, ¿cierto? Matorrales, por lo tanto era 410. Ok. Ok, entonces este nuevo enfoque que plantea la FAO, ¿ya? De crear un nuevo sistema de clasificación, pues la FAO postula que este nuevo sistema de clasificación tiene que ser a priori, estandarizado, jerárquico y consistente, ¿vale? Y, bueno, todas las características que hablamos las clases pasadas, ¿ya? Que las definiciones sean sistemáticas y estrictas, ¿vale? Y que se mantengan respecto al límite de las clases, ¿ok? Entonces, para cumplir con todos estos requisitos, ¿ya? Lo que se requiere entonces es que seamos capaces de construir flexibilidad dentro de este sistema de clasificación, porque si queremos que sea a priori estandarizado, jerárquico y consistente y que además contenga los límites entre las clases bien claros, pues lo que estamos pidiendo entonces es que este sistema pues sea aplicado por la mayor cantidad de personas y situaciones que lo requieran, ¿cierto? Entonces se le está pidiendo que este sistema sea muy flexible, ¿ya? Y la flexibilidad entonces pues debe dirigirse al potencial del sistema de clasificación para describir entonces un número suficiente de clases que representen el mundo real, ¿ya? De eso también ya lo habíamos adelantado, ¿ya? Entonces esta flexibilidad que sea capaz de describir la mayor cantidad pues, de clases que representen el mundo real, también debe tener definiciones estrictas entre las clases, y esas definiciones no deben ser ambiguas y deben ser claras para saber ya, si realmente
voy a elegir entre la categoría A1 o la categoría A2, ¿vale? Y además, las clases dentro de este sistema pues deben ser lo más neutrales posibles, ¿ya? Para la descripción de las coberturas. De manera entonces que, como también lo comentamos al inicio, que pueda responder a la mayor cantidad de usuarios y de disciplinas, lo que hablábamos. Hay sistemas que están más sesgados a la clasificación de la vegetación natural, en consecuencia toda la vegetación antropizada pues no anda muy bien, ¿vale? Y en contraparte hay otros sistemas que están más diseñados ya con un sesgo de vegetación pues más antropizada, huertos, plantaciones, ¿cierto? Y cuando les pedimos clasificar, por ejemplo, vegetación del orden natural, pues tampoco andan bien. Y entonces la idea de este sistema es que, pues es que sea mejor, ¿cierto? Que pueda ser utilizado por la mayor cantidad de personas y disciplinas, ¿ya? Entonces, para ponerlo en simple, que un agrónomo puede usar este sistema, ¿ya? Y lo pueda interpretar y no necesariamente tenga que venir del área de las ciencias ambientales o de las ciencias forestales para poder llegar a una clasificación correcta de una cobertura, ¿ya? Eso podría ser un ejemplo bastante simple, ¿ya? Otra de las cosas que propone este enfoque de la FAO es que dice que muchos de los sistemas de clasificación que hay hoy en día pues no están hechos para el mapeo, ¿ya? Y por lo tanto no están hechos para el monitoreo. Eso lo conversamos al inicio en el repaso, ¿ya? Entonces este enfoque quiere hacer eso, ¿vale? Quiere tener un buen mapeo de las clases y en consiguiente quiere tener un buen monitoreo. Y para eso entonces lo que va a requerir pues será construir una serie de criterios de diagnóstico, ¿ya? Que les vamos a llamar clasificadores, y estos criterios de diagnóstico tienen que estar compuestos a través de un arreglo jerárquico, de una organización jerárquica que les permite lograr una mejor mapeabilidad, ¿ya? Es decir, les va a permitir entregar un límite claro entre dos clases, ¿ya? Entonces, en este nuevo sistema, los criterios de diagnóstico, también llamados clasificadores, deben ser arreglados jerárquicamente, ¿ya? De manera que en los niveles más altos de la clasificación, ¿ya? Volviendo a la diapositiva que les mostré atrás, en los niveles más altos de la clasificación, que puede ser el nivel 1, ¿ya? Esos niveles deben tener un grado de exactitud geográfica mayor que, eh, que los niveles más inferiores, ¿ya? Para mostrar el ejemplo. En el nivel 1, ¿ya? Pues si yo quiero diferenciar entre las categorías que hay ahí, ¿ya? Entre cultivos y cuerpos de agua, ¿vale? Pues esa exactitud debe ser bastante alta. Es decir, si yo hago una clasificación basado en el nivel 1, cuando yo vaya a comprobar a terreno esa clasificación, pues la exactitud tiene que ser bastante alta. Es decir, si yo clasifico cultivos y voy al campo a verificar esa clasificación, es muy probable que sea cultivo, ¿vale? Si eso lo repito 100 veces, si voy al campo, es probable que la exactitud de la clasificación en ese nivel esté por sobre el 90%, ¿ya? Pero si hago clasificaciones bajando de nivel, ¿ya? Por ejemplo, ya en el nivel 2 o en el nivel 3, ¿ya? Si hago una clasificación con el sistema, ¿vale? Y luego voy al campo a comprobar si esa clasificación está bien, a lo mejor ya ahí el nivel de exactitud en el nivel 3 va a ser más bajo, ¿vale? Porque estoy seguro que voy a hacer clasificaciones, ¿ya? Que no se van a corresponder con la realidad cuando lo vaya a comprobar, ¿ok? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, ¿cómo vamos a incrementar la flexibilidad de este sistema de clasificación? Y al mismo tiempo, ¿cómo vamos a aumentar la mapeabilidad?
¿ya? Para enfocarnos en la estandarización. Pues esos prerequisitos solamente pueden ser alcanzados si este sistema es capaz de generar un número alto de clases, ya con una definición clara entre los límites, ¿vale? Eso es la condición que debería cumplir. Si nosotros queremos que este sistema sea flexible y al mismo tiempo que sea capaz de diferenciar bien una cosa de la otra, pues tenemos que ser capaces entonces de que este sistema genere una gran cantidad de clases, ¿ya? Y esas clases sean pues discriminables claramente una de la otra, ¿ya? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que en los sistemas actuales de clasificación, estas características generalmente no se dan porque la forma en que están hechos estos sistemas pues se lo impiden, ¿ya? Y la mayoría de los sistemas hoy en día pues ocurre que para diferenciar una clase de la otra, esa diferencia se basa principalmente en el nombre de las clases o en descripciones de las clases y estas descripciones no son sistemáticas. ¿Qué quiero decir? Que puede ser que en alguna oportunidad una persona utilizara un criterio para describir una clase y a la próxima vez no utilizó el mismo criterio para describir esa clase y la próxima vez utilizó uno distinto. Por lo tanto, no son sistemáticas, no son reproducibles, ¿vale? Y eso es lo que atenta contra que estos sistemas sean estandarizados, ¿vale? Porque como no son descripciones sistemáticas y como van variando cada vez que una persona lo realiza, pues lo que quiere este sistema es que los criterios pues sean objetivos y si lo hago yo o si lo hacen ustedes o si lo hace otra persona, ¿vale? Y si leen bien los criterios y los criterios son objetivos, todos lleguemos a la misma categoría, ¿vale? Y es un poco lo que hablábamos al inicio de la clase, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes observan los nombres de las categorías acá, ¿vale? Son nombres de las categorías que están dados, ¿vale? Por características propias de la cobertura, ¿ya? Arrozales, huertos, barbechos, ¿ya? Bosque nativo de hoja ancha, bosque nativo de coníferas, bueno, mixtos, plantaciones de hoja ancha, etcétera, ¿vale? Eso es inherente a la cobertura, pero en los sistemas de clasificación hoy en día hay, por ejemplo, clasificaciones del orden bosque caduco, templado, frío, húmedo, bosque esclerófilo, matorral semicérico, por poner otro ejemplo, ¿ya? Entonces, esas descripciones ya, pues no son sistemáticas, ¿vale? Y se escapan un poco de lo que la cobertura propiamente tal representa. Y eso impide, ¿ya? Que los sistemas sean, pues, considerados como de referencia o sistemas adecuados para la mapeabilidad y en consecuencia para el monitoreo, ¿ya? Entonces, este sistema de la FAO, pues, quiere solucionar esos problemas, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Pues, lo hace a través de esto, de un principio básico, ¿ya? Que en la clase pasada veíamos que la mayoría de los sistemas no adoptaba un principio fundamental, un principio básico. Ya, y entonces el nuevo principio básico de acá, de este sistema, es que una clase de cobertura es definida por la combinación de un conjunto de atributos de diagnóstico que son independientes, y esos atributos independientes se llaman clasificadores, ¿ya? El aumento de detalle en la descripción de un rasgo de la cobertura de la Tierra, ¿ya? Está directamente relacionado con un aumento del número de clasificadores que vamos a utilizar, ¿ya? En otras palabras, entonces, cuanto más clasificadores son utilizados, más detallada va a ser la categoría que yo logro, ¿ya? ¿Vale? Entonces eso es algo que tiene que quedar claro. Entonces el límite de clases es definido ya sea entonces por la diferente cantidad de clasificadores o por la presencia de uno o más tipos diferentes de clasificadores, ¿ya? Entonces, bajo este enfoque, bajo este principio, el énfasis ya no está puesto en el nombre de la clase, ¿ya? Sino que el énfasis está puesto en la organización
de estos clasificadores y cómo son utilizados para definir esa clase, ¿vale? Esa es la diferencia, ¿ya? En los sistemas antiguos el énfasis estaba puesto en la descripción de la clase, pero aquí el énfasis se pone en el número de clasificadores y cómo esos clasificadores se organizan para lograr la descripción de la clase, ¿ya? Entonces aquí se hace una distinción entre clasificadores, ¿vale? Hay unos que se llaman los clasificadores puros, que generalmente están en los niveles más altos, ¿ya? Y luego hay otros clasificadores, por ejemplo, que tienen que ver con los atributos medioambientales, que esos están en el nivel intermedio, y los atributos técnicos específicos que pueden estar en niveles más inferiores, ¿ya? ¿Ok? ¿Vale? Pues en el caso del ejemplo, ¿ya? Profe, una consulta. Esto es para sistemas jerárquicos y no jerárquicos. Lo del número de clasificadores, que mientras más es mejor. Bueno, estamos hablando de que este sistema, el de la FAO, ¿cierto? Pretende ser un sistema jerárquico a priori, ¿vale? Ah, perfecto. Ujú, Ya, me había perdido en esa parte. ¿ya? Gracias. Entonces, en el caso del ejemplo, en el nivel 1 se están aplicando dos clasificadores, ustedes lo pueden ver ahí. Se está aplicando el primer clasificador que se llama forma de vida, ¿vale? Y otro clasificador que se llama aspectos espaciales, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? Por ejemplo, y en esta categoría que se llama tierras cultivadas, ¿ya? Y manejadas, áreas terrestres, pues este clasificador puede tener alternativas de elección que son árboles, arbustos, herbáceas, ¿vale? Y el otro clasificador que se está aplicando en el mismo nivel son, por ejemplo, aspectos espaciales, ¿ya? Y estos aspectos espaciales pues pueden tener la información de si incluyen un patrón horizontal en los campos cultivados de cierta área. Entonces, por ejemplo, estos campos cultivados, ¿cierto? Pueden ser continuos, pueden tener una distribución espacial dispersa, aislada, o pueden tener, por ejemplo, una distribución espacial dispersa y en grupos, ¿vale? Entonces, para empezar a definir la cobertura en el primer nivel, pues tenemos esos dos clasificadores, forma de vida, ya que tienen esas alternativas que yo les mencioné, que pueden ser árboles, arbustos, herbáceas, por decir algo, y luego también está el otro criterio, pues que se llama aspecto espacial, o el otro clasificador que se llama aspecto espacial y que tiene que ver con la distribución o el patrón horizontal pues de la vegetación o de estos campos cultivados. Y ahí hay otras alternativas, ya esa distribución pueden ser continuos, a lo mejor cereal, ¿cierto? O puede estar dispersa en grupo. A ver, pensemos en algún tipo de organización en donde los elementos vegetales estén dispersos en grupos, ¿ya? Y otros en donde se estén aislados, ¿vale? Entonces, esos dos clasificadores pues ya nos permitirían dar información en ese nivel del sistema. ¿Ya? Ok, a ver, ¿qué vamos a ver aquí? Pues lo que vamos a ver aquí es que cuáles son los problemas que impiden desarrollar este nuevo enfoque de clasificación. Bueno, principales es que la cobertura de la Tierra debe describir todo el medio biofísico, ¿ya? Y por lo tanto va a tener que lidiar con un conjunto heterogéneo de clases, ¿ya? Y esto es muy difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque pensemos que si esto quiere ser un sistema de clasificación que ajuste a todo el mundo, hay que ser capaz de diseñar una gran cantidad de categorías, ¿vale? Y eso es difícil, ¿vale? Entonces, por lo tanto, lo que se hace es que para tratar de describir ese número tan grande de categorías que nos ajuste a todos, ¿vale? La estrategia que se utiliza es la de describir clasificadores, ¿ya? Para cada elemento de la cobertura de la Tierra, ¿vale? Eso es un poco la estrategia que se está tratando de implementar en este sistema, porque esa condición, ¿vale? Que se le pide de que se lidie con todo el conjunto heterogéneo de clases, pues es muy difícil, ¿vale? Porque es probable, ¿ya?
que en algún momento se empiecen a lidiar con combinaciones que no tienen sentido, ¿vale? Combinaciones de clasificaciones que no tienen sentido y que nos van a llevar a combinaciones que no se dan en la realidad. Por lo tanto, para evitar ese número tremendo de categorías que resulten de esas combinaciones, lo que se hace es justamente, para cada categoría, pues estudian los clasificadores y las combinaciones de ellos que den lugar a clasificaciones adecuadas. Eso es un poco de lo que habla ese párrafo. Y el segundo problema que también ocurre en estos sistemas de clasificación es que dos elementos de cobertura distinta, ¿ya?, pueden resultar de la aplicación de los mismos clasificadores, ¿vale? Pero la diferencia es que estos clasificadores tienen que tener, ¿vale?, un arreglo jerárquico distinto. ¿Para qué? Para asegurar una alta mapeabilidad. A ver, me explico. Porque si en este sistema, aplicando 3 clasificadores, me da como resultado pastizal, y aplicando esos mismos 3 clasificadores me da como resultado, pues, huertos, pues ahí tenemos un problema de mapeabilidad, ¿vale? Entonces, me estoy confundiendo. Usando los mismos clasificadores me está dando cosas distintas, pero si esos clasificadores yo los organizo ya de una forma estructural distinta o jerárquica distinta, es posible que usando los mismos clasificadores pues tenga distintas coberturas, y eso sí que es posible hacerlo, ¿ya? Ok, entonces, para este nuevo sistema de la FAO, ¿vale? Para obtener, ¿cierto?, todos estos requisitos que le estamos pidiendo al sistema, para lograr eso, ¿cierto? Para lograr mapeabilidad, para lograr consistencia, para lograr, bueno, que se separe bien una categoría de la otra y para que además estos criterios sean objetivos y reproducibles, bueno, para lograr todas esas cosas, pues lo que se hace entonces es jerarquizar los clasificadores a través de un arreglo estructurado como el que ustedes ven en pantalla, ¿vale? Entonces, para eso, este sistema pues se las arregló de manera de dividirse en dos fases. Una base en el nivel superior de la clasificación que le llama dicotómica, y otra fase en el nivel más inferior de la clasificación que le llama modular jerárquica, ¿vale? Las vamos a revisar ahora. Entonces, la primera fase de este sistema, ¿ya?, de estos criterios es la fase llamada inicial o la fase dicotómica, ¿ya? Entonces, en esta fase de este sistema de clasificación, ¿ya?, una clave dicotómica se utiliza para definir las clases principales de cobertura de la Tierra, ¿ya? Entonces, cada tipo principal de cobertura de la Tierra es definido utilizando 3 clasificadores de la fase dicotómica. Los 3 clasificadores, ¿ya?, son presencia de vegetación, condición edáfica y artificialidad de la cobertura, ¿ya? Esos 3 clasificadores, ¿cierto?, son utilizados en esta fase que se llama dicotómica. La aplicación de esos 3 clasificadores, pues da origen a 8 clases principales, ¿ya?, en el primer nivel de clasificación. Y son los que están acá. Entonces, cuando usted aplica esa fase inicial dicotómica, es decir, o es una cosa o es la otra, ¿vale? Eso es lo que implica la dicotomía. Pues cuando usted aplica esos 3 clasificadores que mencionamos ahí, ¿cierto? Pues ya los olvidé, la presencia de la vegetación, ¿vale?, que está primero, la condición edáfica, que es el segundo nivel, ¿vale?, si es terrestre o si es acuático, y el tercer nivel es cuánto artificial es la cobertura, ¿vale? Cuando usted aplica esos 3 clasificadores, pues usted va a lograr entonces llegar a 8 niveles principales de cobertura de la Tierra, que son los que están ahí, ¿ya? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí. Vale.
Entonces, ok, estos tres clasificadores, ¿verdad? Van a lograr con la aplicación 8 tipos principales de cobertura de la Tierra. En este caso, entonces, el arreglo jerárquico no es tan importante, ¿vale? Porque aquí solamente hacemos decisiones dicotómicas, o es una cosa o es la otra, ¿vale? Para al final de la aplicación de esos tres clasificadores, llegar a una de estas 8 cubiertas, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos eso, pues ya podemos pasar a la otra fase. Profe, a mí me quedó una duda. ¿Se aplican las tres a la misma vez? La presencia de vegetación, la condición edáfica y la artificialidad de cobertura, y de ahí se pasan a las otras ocho. Claro, claro, lo que usted hace al principio es aplicar estos clasificadores, ¿cierto? Y digamos en el primer nivel dice, las áreas están principalmente, hay presencia de vegetación en las áreas y ahí tiene dos alternativas, o las áreas no tienen principalmente presencia de vegetación, ¿vale? Luego se tiene que hacer la otra pregunta, pues estas áreas son terrestres o son acuáticas, ¿vale? Y luego ahí pasa a la otra, al otro clasificador y se hace la otra pregunta. Pues estas áreas entonces son cultivadas o manejadas o son naturales y seminaturales, ¿vale? ¿Se entiende? Sí, entendí. Sí, gracias, profe. ¿Ya? Entonces la aplicación de esos tres clasificadores pues nos da estas 8 coberturas, ¿vale? Bien, entonces pues aquí tenemos estamos aplicando ya como un ejemplo en pantalla el clasificador de presencia de vegetación y estamos viendo cuáles son los criterios para decidir si es lo uno o lo otro, ¿vale? Entonces estamos dando pues un ejemplo ya más detallado de lo que yo les mencionaba, ¿vale? Estamos usando el clasificador que es presencia de vegetación, que podríamos hacer esa traducción. Pues ahí tenemos, estamos en la fase dicotómica, pues ahí tenemos entonces una de dos, ¿o no? ¿Ya? O son áreas principalmente vegetadas o son áreas principalmente no vegetadas. Entonces, ahí tenemos que puede resultar la categoría A y la categoría B. ¿Ya? Luego pasamos al otro clasificador, ¿vale? Entonces, tenemos que podemos elegir en el anterior áreas vegetadas y áreas no vegetadas, ¿vale? Y dentro de las áreas vegetadas, pues luego tenemos que hacernos la aplicación del siguiente clasificador, que es la condición edáfica. Las áreas vegetadas tienen una condición edáfica terrestre, pues si es así, será A1. O si las áreas vegetadas tienen una condición primaria que es acuática, pues será A2, ¿vale? Y lo mismo ocurre pues con la otra categoría que quedó anteriormente, ¿ya? Si no era área vegetada, era área no vegetada, ¿vale? Y esa área no vegetada pues también tiene alternativas, ¿vale? Puede ser terrestre o puede ser acuática, ¿vale? Y ahí están las descripciones de la aplicación de ese otro clasificador, ¿vale? Entonces ya aplicamos el clasificador de vegetación, luego el de condición edáfica, y luego ya estamos bajando a otro nivel y es la artificialidad de la cobertura, ¿ya? ¿Vale? Entonces ahí volvemos de nuevo a la misma reflexión. Ok, es un área vegetada, pues es de la categoría A o de la clase A. Y es terrestre, pues es A1, ¿vale? Y ahora tenemos que preguntarnos si esta cobertura que estoy viendo, pues qué grado de artificialidad tiene. Pues puede ser áreas terrestres cultivadas y manejadas, pues será entonces la A11 o la A11, ¿vale? O puede ser, por ejemplo, que sean áreas terrestres, perdón, áreas vegetadas terrestres, pero que tengan una condición natural y seminatural, entonces ya será A12, ¿ok? ¿Vale? Y así un poco se va construyendo pues la clasificación, al menos en esta fase. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí,
Pues bien, ya hemos hablado 50 minutos, ¿ya? Yo creo que es bueno que hagamos un break y luego retomamos un- una segunda parte un poco más corta para pasar a la ayudantía. ¿Dudas respecto a lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Aló? No, profe, ni una duda. Regresamos entonces. Ya. Vamos a terminar entonces esto para pasar a luego a la ayudantía. Entonces dijimos que en la primera fase de este sistema de clasificación, pues teníamos un nivel que se llamaba, o una etapa que se llamaba inicial dicotómica, y en la cual se aplicaban tres clasificadores, ¿cierto? Ya lo revisamos y ahí en pantalla tenemos el último que se llama artificialidad. ¿Ya? De la aplicación de esos tres clasificadores, pues resultaban ocho categorías esenciales, ¿ya? Pues luego de aplicar esos tres clasificadores, ¿cierto? Si queremos seguir a un mayor nivel de detalle en nuestra clasificación, tenemos que pasar a otra fase que se llama modular jerárquica. Y pues sí se llama así porque está compuesto por módulos, ¿ya? Y esos módulos está compuesto por clasificadores que tienen un arreglo, pues, jerárquico, ¿ya? Entonces, en esta fase, la- las clases de la cobertura se crean por la combinación de un conjunto de clasificadores que están predefinidos, ¿ya? Y estos clasificadores pues están confeccionados para cada uno de los 8 tipos principales de cobertura de la Tierra que recientemente revisamos, ¿ya? Entonces, la confección de estos clasificadores en esta segunda fase eh, permite el uso de los clasificadores más apropiados para definir las clases de la cobertura que son derivadas ya de los 8 principales que vimos anteriormente. ¿Ya? Y al mismo tiempo, ¿ya? Que estos clasificadores sean confeccionados particularmente para cada una de esas clases al mismo tiempo, permite reducir la probabilidad de que se den combinaciones poco viables entre los clasificadores. Eso también lo discutimos, ¿ya? Entonces no merece la pena que cuando combinemos las clasificaciones, pues resulten clasificaciones poco viables, pues si tomamos en cuenta eso y si somos cuidadosos al definir estos clasificadores para cada una de las categorías, de las 8 primeras categorías, pues vamos a evitar ese problema, ¿ya? Entonces, si logramos hacer eso bien, ¿vale? Y el sistema se preocupa de eso, pues lo que va a resultar de esto es que va a resultar una clase de cobertura de la Tierra y que va a estar definida por los siguientes atributos. Cuando logremos realizar una clasificación, después de pasar por esta fase modular, cuando lo que resulta de acá sea una cubierta o una cobertura, pues lo que vamos a lograr es primero una fórmula, ¿ya? Que es una fórmula booleana, ¿ya? Que va a mostrar cada uno de los clasificadores que nosotros utilizamos para llegar a esa cubierta, ¿vale? Entonces, como todos los clasificadores están codificados, cuando analicemos esa fórmula, vamos a poder seguir el recorrido que se hizo para llegar a esa cubierta, ¿vale? Además, se va a lograr un número único
que lo podemos incorporar, por ejemplo, en una tabla de atributos de un sistema de información geográfica. Y también, que esto es opcional, ¿ya? Puede ser estándar o puede ser definido por el usuario, le podemos dar un nombre a la categoría, ¿vale? Pero una vez que apliquemos esta fase con los clasificadores ya organizados de una manera, vamos a lograr una fórmula, ¿vale? Vamos a lograr un número único y vamos a lograr un nombre. Estos tres atributos, pues por ejemplo, los podemos meter en una capa de shape, en un SIG, ¿vale? Entonces luego cuando pinchemos un polígono, pues vamos a saber cuál va a ser los clasificadores que se usaron para llegar hasta esa categoría, ¿vale? El número único, el código y además, pues un nombre, pues mucho más coloquial o mucho más simple que le podemos dar a esa categoría, ¿ya? Entonces, en esta fase modular, lo que se hace es justamente aplicar estos clasificadores. Y estos clasificadores, pues, se diferencian principalmente en tres categorías. Están los clasificadores puros, que están en los niveles superiores y que están marcados ahí con, con líneas azules, ¿vale? Esos son los clasificadores que dan una mayor definición, ¿vale? Y esos se basan principalmente en las categorías, pues, o en las propiedades inherentes de cada cubierta, ¿vale? Lo que veníamos hablando siempre. Es decir, aquí en los niveles superiores, donde se supone que tiene que haber más exactitud en la clasificación, pues los clasificadores puros tienen que ver con eso, con elementos inherentes a la cubierta, ¿vale? Ahora bien, si queremos tener un mayor nivel de detalle, pues ya podemos utilizar otro tipo de clasificadores que se llaman atributos medioambientales. Y ahí, por ejemplo, ya podemos, son opcionales, y ahí, por ejemplo, podemos incorporar otros atributos como son el clima, la geoforma, la altitud, los suelos, la litología o la erosión, que influencian a la cobertura de la Tierra, pero que no son inherentes a ella, ¿ya? Y que no deben ser confundidos con los clasificadores puros. Entonces, los atributos medioambientales de alguna manera complementan un poco los clasificadores puros, pero no deben ser confundidos con ellos, ¿vale? Pero como estamos en un nivel más inferior, pues ya ahí la precisión de la clasificación que hagamos ya empieza a diluirse un poquito, ¿vale? Y si queremos ir más abajo todavía, podemos aplicar, ¿vale? Opcionalmente, pues unos atributos que se llaman atributos técnicos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, pues ya están más vinculados a la disciplina técnica específica, ¿ya? Por ejemplo, hay alguien que estará interesado en el tipo de cubierta, ¿vale? Y para eso a lo mejor tendrá que ser del área de la agronomía, ¿cierto? Para diferenciar la especie y para ver el tipo de cultivo, ¿ya? De acuerdo a algunas categorías amplias, ¿vale? O, por ejemplo, si hay personas del área de las ciencias forestales o de los recursos naturales, pues a lo mejor va a querer incorporar algunos aspectos florísticos como la lista de especies, ¿vale? A su categoría final, ¿vale? Entonces, en esta fase, el usuario pues está obligado a partir por los clasificadores de cobertura puros, por los de arriba, por los de color azul, ¿vale? Si quiere más detalles, pues aplicará los otros, ¿ya? Que son los colores más violeta. Y si ya quiere, no sé, refinar un poco más el asunto, pues ya pasará a los atributos técnicos. En cualquiera de los casos, el usuario se puede detener en los niveles que están descritos ahí y decir hasta acá llego con mi clasificación y ese recorrido pues le debe dar como resultado una categoría, ¿vale? Que debe ser distinta del resto. ¿Ok? Vamos a verlo eso más adelante con un ejemplo, pero eso es lo que se hace en la fase modular jerárquica. Y en esta fase, dado que este sistema está pensado para mapear, ¿vale? Y que ese es su objetivo principal, mapear, pues para lograr esa mapeabilidad, el usuario tiene que seguir reglas específicas, ¿ya? Entonces, las reglas son las siguientes. Un clasificador de cobertura de alto nivel
ya como un clasificador puro, debe ser utilizado antes de pasar a un nivel más bajo, ¿vale? Y eso se da porque la mapeabilidad va decreciendo a niveles más bajos. Ujú, eso ya lo habíamos comentado. Los modificadores que refinan más al clasificador son opcionales y no requieren necesariamente ser determinados a priori, ¿vale? Por ejemplo, hablábamos de los temas ambientales y hablábamos de la parte técnica, ¿ya? Todos los clasificadores de la cobertura de la Tierra, ¿ya? En un nivel de clasificación, tienen que ser determinados antes de saltar al próximo nivel de clasificación, ¿vale? En cualquier instante que el usuario esté dentro de uno de estos niveles de clasificación, él se puede detener y al detenerse, pues el sistema le debe entregar inmediatamente una clase que es mutuamente excluyente, ¿ya? Es decir, yo puedo estar interesado solamente en una clasificación de nivel 1, de nivel 2, no me interesa ir más abajo, pues en el nivel 2 aplico los clasificadores y ahí me quedo y hasta ahí debería llegar y entregarme una categoría que sea distinta del resto. ¿Ya? Todas estas clases de cobertura de la Tierra, ¿ya? Están jerárquicamente ordenadas en la leyenda. Bueno, eso tiene que ver un poco porque esto es un sistema. No vamos a ver el software del LCCS como tal, pero para funcionar este sistema, el LCCS tiene un software, ¿vale? Y ahí entonces, en ese software, nosotros definimos los clasificadores puros, ¿vale? Las reglas de decisión, y cuando le damos a ejecutar, este sistema me entrega una suerte de árboles de decisiones, ¿vale? ¿Ok? Y me entrega las leyendas, ¿ok? Por eso se refiere a que todas las clases de la cobertura de la Tierra están jerárquicamente ordenadas en la leyenda, ¿vale? Si trabajáramos con el software, pues nos entregaría esta leyenda jerárquicamente ordenadas. Si el usuario quiere ir más lejos en la definición de una clase, para ello puede utilizar los atributos medioambientales que dijimos que son opcionales y que ahí ya nos estamos metiendo con la topografía, con el clima, etcétera, ¿vale? Con el suelo, y pueden ser utilizados individualmente o en combinación, ¿ya? Estos atributos añaden un segundo código separado a la clase de la cobertura, ¿vale? ¿Y para qué? Para que la gente que los lea sepa que esa categoría, pues, además de los clasificadores puros, pues viene con un anexo a los clasificadores medioambientales o los atributos medioambientales. Y que además cada cobertura de la Tierra está definida por una fórmula, ¿vale? Esa fórmula describe la combinación de los clasificadores, ¿ya? Tiene un nombre único. Tiene un nombre, perdón, que es una nomenclatura que se le puede dar a través del sistema o la podemos nosotros refinar de forma personalizada y además tiene un código numérico, ¿vale? Entonces aquí hay un ejemplo de lo que estábamos hablando recién, ¿ya? Entonces el ejemplo que está aquí, pues es de vegetación, ¿cierto? Primero, porque es del código A, ¿vale? Y luego tiene el código 3, ¿cierto? Que será, en este caso era vegetación, que era el A, el 1 era 2, el 2 era acuático, no recuerdo el 3, ¿vale? Y, por ejemplo, ya en la línea que dice forma de vida y cobertura, código A3 a 10, ¿ya? Ahí lo que nos está diciendo que para esa clase que se llama bosque cerrado, se aplicaron dos clasificadores, el clasificador forma de vida y el clasificador cobertura, ¿vale? Entonces, cuando aplicamos esos dos clasificadores, forma de vida que es A3 y cobertura que es A10, pues nos entrega la categoría de bosque cerrado. Si queremos aplicar otro clasificador, pues nos podemos pasar y seguimos avanzando hacia abajo. Y por ejemplo, podríamos aplicar el clasificador de altura para lograr llegar a la clase bosque cerrado alto. Y para llegar a la clase bosque cerrado alto, pues pasamos por el clasificador A3, que era forma de vida, A10, que era cobertura, y además ahora le agregamos el atributo de altura, pues B2, y llegamos a un bosque cerrado alto. Ahora, si queremos ser más específicos, podemos agregar la distribución espacial, ¿vale?
Y podemos decir que vamos a pasar por el clasificador A3, que es forma de vida, A10, que es cobertura, B2, que es bosque alto, y C1, ¿vale? Que nos va a decir que es un bosque cerrado alto continuo, ¿vale? Entonces ahí podríamos quedarnos, ya nos quedaríamos con el código entonces 20007, ¿vale? El nombre sería bosque cerrado alto continuo, ahí faltó alto, ¿ya? Y la fórmula que se utilizó para llegar a esa categoría es el A3, A10, B2, C1, ¿vale? Y eso, tanto el código como el nombre, como la fórmula booleana, pues la podemos meter al polígono del SIG en el cual vamos a manejar nuestra clasificación, ¿vale? Y finalmente, pues mostrarles un poco que esos van a ser pues, los niveles que vamos a trabajar nosotros en nuestra clasificación para nuestras prácticas y para nuestro trabajo evaluado. Y creo que pues eso sería ya lo que teníamos planeado para hoy en la parte teórica y ahora ya los dejamos con la ayudantía. Así que dudas respecto a esto. ¿Se entendió? Profe, ¿No se entendió? sí se entendió. Yo, por mi parte, por lo menos, pero ¿dónde podríamos encontrar esta clasificación, esta tabla? Perdón, ¿cuál tabla esta? La que está presentando, la del nivel 1 con la que vamos a trabajar. Ah, esta que está aquí. Bueno, eso está en un paper que está en el programa, ¿vale? Que si no recuerdo el autor es Sao. En el 2016 si tienen el programa lo pueden ver, ¿ya? Y pueden buscar el paper en internet. Ahora si no tienen acceso a él, porque la revista está con, no sé, con restricción de suscripción, pues me lo hacen saber y yo lo pongo en Cibeduc, ¿vale? Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos entonces para pasar la ayudantía. ¿A qué hora comienza Nicole y Julián? A las 10, ¿o no? A las Uy. 10 ya. Estamos ahí. Ahora. Estamos ahí. Bueno, pues ya lo dejamos entonces para la ayudantía. ¿Vale? Ujú. Listo, que les Ya, vaya. pues. ¿Cómo lo hacemos, Julián? ¿Tú pusiste un enlace o vamos a utilizar este mismo enlace? Este mismo, como el otro día, funcionó bien. Ya. Oye, para la próxima que no se nos olvide poner un enlace de ustedes en el guión, ¿ya? Ah, ya, me parece. ¿Vale? Mejor, Ya, porque ok. igual acá nos arriesgamos a que esto de repente no funcione. Bueno, no sé. No es que sea Ya, supersticioso, pero pero va a funcionar. sí, la tecnología no es infalible, igual tiene sus ranas de repente. A ver, entonces, ¿cómo era esto? Era Ahí en Julián, donde Julián dice entonces hacer hospedador, ¿cierto? eso. Ya, Eso. ya, Julián, te quedas a cargo Ya, entonces, ¿vale? Pues ya excelente. nos vemos. Me avisan ya por la mensajería si hay algún problema. Perfecto. Ahí hablamos, profe. Chau, chau.